Hoy voy a hablar de la semilla, ¿sí? Hoy voy a hablar de la semilla de Dios, ¿sí? Como su palabra viva. Esa palabra viva que en Lucas 8:11 nos dice directamente que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si este libro, la palabra de Dios, ¿sí? Es vida para cada uno de nosotros, ese poder que nos da a cada uno de nosotros, poder de vivir, poder cambiar y poder liberarnos, ¿sí? Ese es el poder que tiene esta palabra viva. Muchas veces no entendemos que esta palabra de Dios es palabra viva y es dictada por Él, no es de una cuestión humana, sino que es una palabra poderosa, es una palabra que tiene potencia porque Dios la está mandando a cada uno de nosotros. Estoy hablando de la semilla, ¿sí? Esta vida que nos da esta semilla es esta vida que nosotros debemos disfrutar, esta vida que nosotros debemos alcanzar. Como les decía recién, es necesario que nosotros podamos creer en esta semilla. Es necesario que nosotros podamos entender que ella provoca vida en cada uno de nosotros. Aunque la tierra esté seca, ¿sí? La semilla cae y a su momento va a florecer. Por eso no nos tenemos que hacer problemas nosotros, porque sabemos quién, ¿sí? Quién es el que la está produciendo, quién es el que está haciendo, ¿sí? Que esa semilla crezca en nosotros. Si le pueden dar entrada, ahí hay dos personas en la sala, por favor, los que son, y yo me olvido de ese tema y sigo predicando, ¿sí? Gracias. Bueno, les decía, es necesario que nosotros podamos ver ese fruto viviente. Y ese fruto viviente lo vamos a estar viendo a medida que las circunstancias van pasando. ¿Qué circunstancias? ¿Las mías? No. Nosotros tenemos un mandato y en ese mandato que tenemos es ir a sembrar. Recording in progress. Me había olvidado de empezar a grabar. Y como debemos ir a sembrar, debemos entender que esa semilla que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado, sí o sí va a producir el fruto cuando encuentre la tierra que va a ser apreciada para, para germinar. Entonces, cuando yo entiendo esto, puedo decir y saber lo que me dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para insistir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Cuando yo releí este versículo, me encontré con que acá tenía muchas cosas para hablar. No solamente que tenía muchas cosas para hablar, sino que era necesario o es necesario que nosotros entendamos esta semilla, esta palabra de Dios, que siempre, 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 familia, va a edificar nuestras vidas, ¿sí? Si usted no quiere errar, ¿sí? Lea la palabra de Dios, lea de esta semilla y esta semilla va a estar haciendo, ¿sí? Lo que veíamos recién. Toda escritura, ¿sí? Es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Este es un libro, ¿sí? Que tiene un origen divino, no tiene un origen humano. Entonces, tanto incluye al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento. La Biblia, ¿sí? No es opcional para dejarla en mi casa, para que esté colgada en mi biblioteca, para hermosear el ambiente, sino que esta palabra de Dios está hecha para que seamos hermosos cada uno de nosotros. Entiéndase lo que digo, por favor. Después vamos a hablar cómo afecta a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo esta palabra de Dios, porque también afecta, pero eso va a venir enseguida. Entonces, le decía, toda escritura es inspirada por Dios.
Cuando esta escritura es inspirada por Dios, que deja de ser un producto humano, si bien fue escrita por humanos, pero la inspiración que recibían era inspiración de Dios. Esa semilla, ¿sí? De fe, esa semilla de prosperidad, esa semilla iba bajando a nuestras vidas, para nuestras vidas, ¿sí? Útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos puede enseñar la palabra de Dios a nosotros? Yo creo que usted ya se está contestando solo la pregunta, ¿sí? La palabra de Dios no solamente va a enseñar, sino que nos va a revelar quién es Dios, ¿sí? Nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Nos va a revelar qué es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Nos va a revelar no solamente su voluntad, sino cómo llevarla a cabo su voluntad. Es la base de la doctrina cristiana, ¿sí? Y enseñar el carácter de Cristo es la gracia, su gracia, el perdón y su santidad son ejes donde nosotros nos debemos parar, donde nosotros nos debemos mover y de ahí deslizarnos hacia, ¿sí? Ese porvenir que nos espera en la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios también es para redarguir. Redarguir significa confrontar, ¿sí? Y convencerse de ese error que muchas veces uno pudo haber tenido. No importa de qué forma estabas viviendo, no importa. Lo que importa ahora es conocer de esta semilla que está siendo sembrada en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra muestre, ¿sí? Cuán equivocados estábamos o en qué porcentaje estábamos equivocados para poder seguir adelante con los designios del Señor, para poder seguir adelante conociendo las estrategias que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. La palabra muestra, la palabra de Dios nos muestra dónde estamos ubicados, en qué sector estamos ubicados, y no solamente en qué sector estamos ubicados, sino que cómo nos estamos comportando frente a lo que Dios Padre nos pide vivir. Entonces, cuando mi orgullo, ¿sí? Cuando la mentira, cuando el egoísmo se infiltran en cada uno de nosotros, la Escritura me dice, cuidado, estás haciendo esto, ¿sí? Todavía no has conocido aquello, es necesario que conozcas la verdad, ¿sí? Todos lo conocemos, ¿sí? Ese versículo que dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí? ¿Qué verdad es la que tengo que conocer? Ya se respondieron ustedes, la verdad de Dios, ¿sí? No solamente la verdad de Dios, sino entender que esa verdad de Dios, esa estrategia de Dios va a hacer prosperar mi vida. ¿Cómo la va a hacer prosperar? Eso va a ser para la próxima, eso va a ser para cuando veamos el terreno, ¿sí? Que ya lo tengo desarrollado también el tema. Entonces, es importante que podamos entender que sin querer, muchas veces, y queriendo otras, metimos la pata o cometimos un error, ¿sí? No se preocupe por el error, ¿sí? Preocúpese, ¿por qué? Por no volver a cometer ese error y para ser lo suficientemente sabio para abandonar el error y empezar a vivir de otra forma, ¿sí? Dice que la palabra de Dios nos lleva, se usa para corregir. No solamente para corregir el error, sino para ofrecer un cambio en el camino, para ofrecer un camino sin riesgo. Usted sabía, no sé si lo sabía, que si no caminamos el camino que el Señor nos ha propuesto, ¿sí? Dentro de su palabra, de esa semilla que ha sembrado en nosotros, nosotros vamos a estar perdidos. No solamente que vamos a estar perdidos, sino que no vamos a encontrar el camino donde debemos ir. El camino, ¿sí? Este que el Señor me ha mandado a que pueda conocer o que pueda concurrir, tiene un propósito muy grande. Y este propósito muy grande es conocer la ida y la vuelta, para no perderme, ¿sí? ¿Cómo vuelvo yo al camino del Señor? Es muy sencillo, o debería ser bastante sencillo.
cuando yo le pido perdón al Señor y cuando yo reconozco lo que hice mal, yo reconozco mi error y le digo, Señor, aquí estoy, ¿sí? Entonces, esta palabra, ¿sí? Es restaurativa, no solo es confrontativa. Hice mal las cosas, ¿sí? Bueno, ¿cómo las hago bien? Entonces, la palabra, la semilla, me vuelve, me repite y me dice cómo hacerlo bien. No es que se queda solamente con señalándome, lo hiciste mal, sino que me dice, mirá, lo hiciste mal, pero acá tenés la solución. Es importante entonces conocer la palabra de Dios. Este, muchas veces nos hemos arrepentido, ¿sí? De lo que hemos hecho mal. Muchas veces nos hemos reconciliado de lo que hemos hecho mal. Y hemos empezado a obedecer. Y ha habido en nosotros como una tranquilidad, como diciendo, bueno, entendí el error, entendí lo que estaba mal, ahora me apropio y sigo adelante. Dice que es para instruir justicia. ¿De qué justicia estaremos hablando? ¿Sí? ¿De la justicia del Poder Judicial? No. Estamos hablando de una justicia para que yo pueda tener una vida recta, una vida íntegra, para que sea coherente lo que digo, lo que hago con lo que Dios me ha pedido que haga, ¿sí? Nos enseña a vivir en humildad, nos enseña a vivir la misericordia, nos enseña a vivir la compasión, nos enseña a vivir la verdad. Recién hablamos y conocerás la verdad y esta verdad te hará libre. Bueno, esa verdad que tiene el Señor me instruye en su justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Miren qué regalo, ¿sí? Yo imaginaba esto, cuánto un profesional desea su título, ¿sí? Ya sea abogado, médico, ingeniero, lo que fuese, contador, lo que fuese. ¿Cuánto uno desea su título? ¿Cuánto nosotros deseamos, ¿sí? Satisfacernos en este título que el Señor nos regala, ¿sí? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Ser maduro en las cosas de Dios. Estar realmente compartiendo lo que Dios quiere. Sentirnos completos en el Señor. No en el mundo, porque en el mundo tendremos aflicción, dice la palabra de Dios. Pero estaremos completos en lo que Dios quiera en cada uno de nosotros. Un líder, un misionero, un creyente vive con el propósito de Dios, ¿sí? No vive con el propósito del mundo. Entonces, ¿es difícil conseguir esta perfección? Yo diría que no, ¿sí? Yo diría que lleva trabajo, ¿sí? Lo que sí es difícil es dejar de vivir como estábamos viviendo y empezar a vivir esta vida nueva. Entonces, si yo me pongo serio o me pongo intuitivo en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Realmente voy a hacer lo que dice la palabra, o sea, va a pasar en mí que la palabra de Dios me va a llevar a ser perfecto en las cosas del Señor. Y por último, dice, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Ustedes han conmensurado esto? Preparados. Yo cuando leía esto me decía, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo voy a ser preparado para toda buena obra? ¿Sí? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos perfectos en su obra. Sepamos servir, sepamos enseñar, sepamos consolar, sepamos liberar, sepamos averiguar qué es lo que nos ha pasado y aún lo más importante, que sepamos restaurar a otros y restaurarnos a nosotros, volviendo en amor con Dios, reconciliándome con el Señor. Aquel que conoce de la reconciliación puede reconciliar a otros. Aquel que conoce de la restauración puede restaurar a otros. La semilla de Dios, familia, como todos nosotros sabemos en la teoterapia, trabaja u obra en tres niveles: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Vamos a empezar por el espíritu, ¿sí? En el espíritu, ¿qué hace la semilla?
En el espíritu nos da vida la semilla. En primer lugar, actúa esa semilla, dos puntos, si nosotros la dejamos. ¿Mm? Cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, ¿sí? Veníamos como veníamos, ¿sí? No importaba cómo veníamos, pero sí entendemos hoy que por fe nacimos de nuevo, ¿sí? No es que cambiamos de una religión y pasamos a otra. Nacimos a una nueva simiente, ¿sí? Nacimos a un Dios verdadero. No importa cómo veníamos, sino sí importa entender cómo estábamos. Dice la palabra de Dios que lo que es nacido del Espíritu es, en Juan 3:6. Muchas gracias, muy amable. Llegó el soporte técnico con agua. Muchas gracias, Liliana. Bueno, somos semillas, es semilla incorruptible. Ya no somos hijos de carne, ¿sí? Sino que somos hijos que va a poder tener errores, pero hemos pasado a otra dimensión que es ser hijo de Dios. Cuando uno piensa, o cuando uno medita sobre lo que es ser hijo de Dios y lo que esa semilla puede hacer en mi espíritu, ¿sí? Renovar mi comunión, llevar adelante mi intuición, tener en claro cuál es mi oración, mi comunión con Dios, es importante saber que el Espíritu Santo va a estar restaurando esa dimensión, ¿sí? Mi comunión, mi intuición, ¿sí? Mi discernimiento para entender de qué forma yo vivo con Papá Dios, ¿sí? En Primera de Pedro 1:23 dice que esta semilla espiritual produce vida y esta vida es vida eterna. Cuando yo entiendo que esta vida es vida eterna, ¿sí? Voy a entender que mi naturaleza es duradera, que mi naturaleza es perfecta y es debido a la palabra de Dios, que esa palabra de Dios ha hecho que cambie o que se cambie las condiciones de ser humano que yo tenía. Entonces, cuando yo cambio esta condición de ser humano, ¿sí? Empiezo a entender que voy ganando batallas, ¿sí? Las derrotas que antes habían en mi vida, hoy suman porque hemos sumado vida eterna. Esta semilla, cuando se siembra en el espíritu, viene con garantía, ¿sí? Viene con garantía porque no falla nunca. La semilla de Dios no falla nunca. Y ya vamos a ver a cuánto produce esa semilla de Dios. Entonces, mi espíritu o nuestro espíritu está vivo, ¿sí? Tenemos una nueva identidad, ¿sí? Tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva herencia. Ya la herencia que hoy vamos a tener o que vamos a tener en el espíritu no es cualquier herencia terrenal, sino que siendo hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, lo que vamos a disfrutar cuando estemos al lado de Él, solamente lo entenderemos cuando estemos ahí. Bueno, el alma también tiene mucho que ver con la semilla. ¿Por qué? Porque en el alma, donde están nuestros pensamientos, donde está nuestra voluntad, donde están nuestras emociones, todo esto es renovado por esa semilla. La semilla también trabaja en el alma, ¿sí? Y en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis heridas, en mis recuerdos. Alguien me decía el otro día o me preguntaba el otro día cómo podía sanar ese impacto de rechazo, ¿sí? O cómo podía darse cuenta qué es lo que el Señor le estaba diciendo. Y yo le decía que era bastante sencillo, ¿sí? Si uno tiene el camino ya fijado por el Señor, si uno tiene esa audiencia previa con Él, ¿sí? Donde voy a estar cambiando mis pensamientos, donde voy a estar sometiendo mis pensamientos y mis sentimientos, ¿sí? A la voluntad de Dios, donde voy a estar entregándole mis heridas, donde voy a estar entregando mis recuerdos para que haya sanidad, para que seamos completos en Cristo, no en el ser humano que me hizo tal o cual cosa. Santiago 1:21, ¿sí? Habla de salvar nuestras almas, ¿sí?
Él dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra sembrada, ¿sí? Para salvar nuestras almas. Pablo, en Romanos 12:2, nos habla de transformar y renovar nuestro entendimiento. Cuando yo transformo mi forma de pensar, cuando yo transformo mi forma de entender lo que Dios quiere por cada uno, para cada uno de nosotros, empieza un cambio en cada uno de nosotros. Empezamos a pensar diferente, ¿sí? Empezamos a decirnos las cosas de forma diferente y no nos van a doler, ¿sí? Yo veo por ahí que hoy hay mucha preocupación por las situaciones que se viven, por la escasez de amor, por todo express, todo like. Y yo no sé si en mi época no, yo soy un poquito más grande que algunos que están acá, en mi época no es que vivíamos de otra forma, sino que vivíamos y entendíamos de otra forma. Hoy por hoy, sí, la semilla sigue siendo la misma. El Dios, sí, de mi infancia es el mismo Dios, sí, que del día de hoy, sí. Entonces, lo que cambió y cambió nuestras formas de vivir no fue, sí, la semilla, sino que fue la semilla que no germinó, que no dio fruto, que no dio su fruto, porque en algún momento en nuestra alma no la dejamos florecer como debía florecer. Entonces, si yo, ¿sí?, le doy valor a esa semilla, voy a ver sanidad emocional, voy a ver claridad mental, voy a liberarme de los recuerdos del pasado, ¿sí? Dios no quiere salvar solamente el espíritu, ¿sí? Dios quiere restaurarnos integralmente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Porque si yo no estoy restaurado integralmente, difícil se me va a hacer entender lo que está pasando alrededor. Hoy pensando, decía, por las necesidades de mi alma, de mi parte psicológica, mi parte espiritual ha caído muchas veces en el fracaso porque nos hemos dejado llevar, ¿sí?, por las cosas del mundo y no hemos aprendido o no hemos atendido como debíamos atender a esa semilla, a esa parte espiritual que renueva nuestra forma de vivir, que renueva nuestra forma de pensar y que hace de nosotros nuevas personas. Por ahí muchas veces creemos, al repetirlo tantas veces, que nos hace nueva persona, que es como un tome y traiga, ¿sí? No, pero para este tome y traiga es necesario ponerle voluntad, poner entendimiento, poner razonamiento y poder decirnos la verdad. A muchos no nos gustan que nos digan la verdad de una y de frente, ¿sí? Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, un líder que yo tenía, mirá, me dice, mira Marcelo, tengo que decirte una verdad, pero te va a doler. Y yo le dije, no hay problema, líder, dígamela porque yo lo voy a superar. Y él me dijo la verdad. Y antes de decirme la verdad, me dijo 2 o 3 veces, ¿estás seguro? ¿Querés escucharla? Y yo le dije, sí, no hay ningún problema. Cuando me dijo la verdad, ¿sí? Yo dije, ¿para qué le dije que me dijese esa verdad? ¿Sí? Porque esa verdad tenía que ver directamente con mi ego. ¿M? Tenía que ver con ese bichito verde, ¿sí? Que digo que está en el centro de la tierra y se come todas las piedras, ¿sí? Bueno, así somos nosotros. Cuando nos tocan el ego, cuando nos tocan o cuando nos dicen. Pero mi líder me dijo, mira, esto no es para que te pongas a llorar. Esto es para que levantes vuelo y empieces y entiendas que hay cosas que deben mejorar. Entonces, como yo siempre digo, y eso me quedó pegado en mi mente, en mi alma, quedó pegado, ¿sí? Cuando un líder corrige, no corrige para pegar o para hacer daño, sino que corrige y corrige por amor. El Señor, a través de su semilla, a través de su palabra,
nos corrige a nosotros y nos corrige en amor, ¿sí? No solamente que nos corrige en amor, sino que muchas veces escuchamos cosas duras, ¿sí? Pero como esas cosas duras están dichas en amor y están dichas desprendidas de las palabras de Dios y aplicadas a cada uno de nosotros, seres humanos imperfectos, que muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas, nos lleva a entender que el Señor quiere de nosotros que seamos nuevas personas. Dios no te quiere ver sufriendo. ¿Entendés esto? Dios no te quiere ni me quiere ver sufriendo. Dios te quiere vivir alegre, Dios te quiere ver vivir una vida con sentido, con felicidad. Pero esa vida con sentido, con felicidad, se vive bajo los parámetros de la semilla, bajo los parámetros de la palabra de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, se empieza a manifestar ese fruto del Espíritu. Pero no quiero irme muy, porque quiero hablar ahora del cuerpo. En el cuerpo, la semilla trae sanidad y trae fuerzas. No sé si te ha pasado que algunas veces te sentís cansado, que muchas veces te sentís dolorido por algunas cosas, ¿sí? Que te han impactado. Pero en el cuerpo, ¿sí? La semilla también impacta de esta forma, de esta forma. En Proverbios 4:22 dice que da vida a los que la hallan, a esa semilla, y medicina a cada uno de sus cuerpos. Entonces, cuando yo encuentro esa palabra, pero primero, ¿sí? Primero tengo que salir a buscarla para poder encontrarla. Está a disposición de todos esa semilla, pero es necesario un esfuerzo de parte nuestro para ir a buscar esa semilla, encontrarla y una vez que la encuentro, aprovecharla, no aprovecharme, aprovecharla, porque ella tiene medicina para todo mi cuerpo. Va a vivificar nuestros cuerpos y va a vivificar también nuestra mente, ¿sí? Vamos a recibir fuerzas, vamos a recibir sanidad y vamos a recibir sobre todo dirección para no volver a equivocarnos, para no volver a caer. Entonces, cuando caminamos en la palabra de Dios, caminamos en medicina, en victoria, ¿sí? En vida nueva, con sentido, con felicidad. Bueno, la fe activa las promesas, ¿sí? La obediencia produce salud. La palabra tiene poder para restaurar mi físico, para renovar mis fuerzas y darle dirección a cada una de mis pensamientos. Saber de la semilla trae ventajas, ¿sí? Trae ventajas. No solo saber de la semilla que trae ventajas, sino que esas ventajas son las apropiadas cuando yo me dispongo a cultivarla, esa semilla. Dios no quiere que la recibas la semilla y nada más. Dios quiere que cuando recibes esa semilla, ¿sí? Te propongas cultivarla. ¿Mm? De nada sirve conocerse toda la palabra de Dios y no llevarla a la práctica. Sí es necesario cultivar esa semilla, ¿sí? Porque esa semilla, cuando yo la cultivo, va a dar fruto, ¿sí? Me va a enriquecer, me va a proteger, me va a hacer crecer, ¿sí? ¿De qué forma me va a hacer crecer? A unos, como dice Mateo 13:23, al 100%, al 60% y a otros al 30%, ¿sí? Permanecer, cada vez que nosotros permanezcamos, estemos en la palabra de Dios o con la semilla, como dice Isaías 55:11, esa semilla jamás o ese fruto jamás volverá vacío, ¿sí? Sino que el Señor se va a encargar de que ese fruto tenga protección para cada uno de nosotros. No hay pérdida en la semilla, no hay pérdida en sembrar la palabra de Dios, porque todo lo que siembra con fe y obediencia trae y somos constantes, trae a nosotros fruto. Entonces, de nosotros dependerá cómo va a ser ese fruto, ¿sí? Como decía recién, como decía Mateo, al 100, al 60 o al 30. De nosotros depende muchas veces. Cuando yo entiendo, ¿sí? Que no hay pérdida en esta semilla, es porque estamos hablando de una semilla espiritual que quiere que nosotros podamos crecer
y aún cuando vamos creciendo, vayamos viendo la cosecha, ¿sí? Cuando uno va viendo la cosecha o cuando uno va viendo el fruto que da esa semilla, se va entusiasmando, ¿sí? Debemos entender también que la semilla es un símbolo del reino, ¿sí? Es un símbolo del reino, ¿por qué? Porque la semilla es palabra de Dios, como decía al principio en Lucas 8:11, ¿sí? Esta palabra de Dios, ¿sí? Trae enseñanza para cada uno de nosotros. Y esta enseñanza trae transformación para nuestras vidas. No solamente para nuestras vidas, sino para aquellos que escuchan de ella también. No importa cuán pequeña sea la semilla, ¿sí? No importa cuán pequeña sea el aprendizaje o no importa cuán débil, ¿sí? esté. Yo recuerdo que una vez cayó una semilla, no me acuerdo qué es lo que era, y no cayó en un lugar que solamente había humedad, ¿sí? Este, no sé si era de garbanzo, de poroto, y solamente había humedad en el piso, que no pudo entrar a germinar en la tierra. Y germinó fuera de la tierra, germinó en una baldosa. Más bien que cuando el primer sol o el primer calor que lo agarró, la destruyó. Pero es tan pura la semilla o es tan sensata la semilla que aún no estando bajo la tierra, se reproduce. Entonces, si nosotros aplicamos esto a nuestras vidas, entenderemos que la vida eterna está a disposición de nosotros. ¿Qué actitud tenemos nosotros, sí, frente a esta semilla que Dios nos ha confiado? Es una pregunta bastante interesante. ¿Qué actitud tengo yo o tenemos nosotros frente a esta posibilidad de sembrar, a esta posibilidad de conocer la palabra de Dios, a esta posibilidad de dejarnos que ella nos lleve adelante y dejar que ella haga de nosotros nuevas personas? Eso es para que cada uno lo piense. Dice Eclesiastés 11:6, por la mañana siembra semilla y por la tarde no dejes de reposar tu mano. No solamente que hay que sembrar la semilla, no solamente que yo tengo que entender una vez la palabra de Dios, sino que tengo que entenderla, llevarla adelante y trabajar con sabiduría sobre esa palabra. La enseñanza, ¿sí? Es un acto de fe, ¿sí? No veremos el fruto de inmediatamente. Yo me acuerdo que siempre le he recomendado, y si usted tiene la oportunidad de ver la película Fe como de papas, se va a entusiasmar mucho con el tema de la semilla. El fruto no lo vemos nunca, porque la papa nace debajo de la tierra y no vemos nunca qué es lo que van a hacer y cómo van a hacer. Abraham sembró en obediencia, ¿sí? Por la tierra prometida. Y no la vio nunca, la tierra prometida, pero sembró. Cuando nosotros sembramos sin ver, sin entender los resultados, estamos dejando que la fe madure en nosotros. Estamos dejando que se haga la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Muchas veces, ¿sí? No nos identificamos con la semilla. ¿Por qué? Porque no nos identificamos con el fruto. Si usted no se identifica con la semilla, tampoco se va a identificar con el fruto. Yo miro hoy acá a Liliana, son 4, 5, 6 personas, ¿sí? Que tenemos que desconectar. Pero yo veo que hay 28 personas que han estado o que son fruto de un trabajo donde la semilla ha aportado su beneficio. Esa semilla cayó, esa semilla dio frutos y ese fruto es abundante, ¿sí? El otro día alguien me decía en Dian Funes, fui a la reunión de la célula de profesionales que tenemos allá y alguien me decía, uy, ¿cuánta gente que tenés acá? Y sí, eso es entender la semilla, conocer la semilla y dejar que la semilla actúe. ¿Vas a ver el fruto? Sí que lo vas a ver, ¿sí?
Yo estoy viendo frutos aquí, en sus ojitos, en sus ganas de, en sus convencidos para. Entonces, a medida que nosotros vamos sembrando, a medida que vamos entendiendo el proceso que Dios quiere que nosotros cumplamos y que se cumpla mediante esa semilla, vamos a entrar en la presencia del Señor. Vamos a entender que la enseñanza es el futuro, ¿sí? La semilla nos da enseñanza y ese futuro es el legado que vamos a estar dejando para otras generaciones. Muchas veces cuando uno llega a cierta edad, empieza a preguntarse por qué no hice tal cosa o por qué no hice tal otra cosa, o si yo hubiese hecho aquello, si no lo... no se empieza a preguntar esas cosas, empieza a actuar, ¿sí? No importa si tenés 70, 80, 15 o 22, ¿sí? ¿Te diste cuenta? Aprovechá el momento, empezá a actuar, empezá a hacer, no sé si es lo que te gusta a vos, empezá a hacer lo que por obediencia le estás cumpliendo al Señor. Empezá a usar las estrategias del Señor para que esta semilla, ¿sí?, sea una semilla fuerte, para que esta semilla nos lleve a entender que tenemos una vida con plenitud, una vida en armonía, una vida con felicidad. He hablado del sembrador, he hablado de la semilla, ¿sí? Y la próxima vez voy a hablar del terreno, ¿sí? El sembrador tuvo un desafío, ¿sí?, de ir y arrojar la semilla. Nosotros, hoy, conociendo lo que es la semilla, tenemos otro desafío, de poder llevarla a la práctica, esta semilla, de poder ponerla en práctica y poder ver los frutos de esa semilla. Pero a través del tiempo que he estado estudiando esto, he visto lo importante que es la tierra, el suelo, ¿sí? Y va a ser otro desafío, entender cómo estamos nosotros, cómo está ese suelo, ¿sí?, y dónde ha caído esa semilla. Va a ser bastante teoterápico porque nos vamos a tener que analizar, ¿sí?, nosotros, poniéndonos como ese suelo o como ese terreno, ¿sí?, en qué circunstancia estamos. Entonces, yo te animo a que ahora podamos hacer una oración para terminar este tiempo y no sé en cuántos días más podamos escuchar la otra prédica que también es un desafío para cada una de nuestras vidas de entender, ¿sí?, ese cielo, ese suelo o esa tierra. Así que orémosle al Señor. Espíritu de Dios, yo te quiero alabar, bendecir, darte gracias, mi Dios. Pedirte que seas tú, Señor del cielo, el que renueve, Señor, nuestras ganas, nuestros ánimos, Señor, y para entender que la semilla es tu palabra, Señor, y esa palabra es viva, no es semilla muerta, Señor del cielo. Esa semilla, semilla de Dios, ¿sí?, que nos lleva a nosotros a vivir una vida de desafío, una vida de aventura, para liberarnos, Señor, de aquello que no era bueno, para que empecemos a creer en tu palabra, para que empecemos a obedecer tu palabra, que nos va a provocar en nosotros una vida nueva y una vida con fruto que lo podamos llevar adelante, Señor del cielo. Que podamos aprender, Señor, todo lo que hay que aprender de tu palabra. Que tú, Señor, nos confrontes, Espíritu Santo de Dios, con todo aquello que no hemos hecho bien, Señor. Pero con tu amor nos vas a estar corrigiendo. Con tu amor nos vas a estar instruyendo, Señor del cielo. Porque tú quieres la perfección para cada uno de nosotros. Porque tú quieres, Espíritu Santo de Dios, que ese espíritu, esa alma y ese cuerpo, Señor del cielo, sean perfectos, sean sanos, conozcan tu voluntad, puedan actuar según tú dices que actuemos y no según, Señor, nosotros creemos que debemos actuar. Esa semilla es perfecta, esa semilla está preparada y garantizada, Señor, con sus frutos, Señor del cielo. Dependen solamente, Señor, de cuánto conozcamos de ella, Señor, para poder llevarla adelante. Depende, Señor, de cada uno de nosotros también entender la perfección de esa semilla, Señor. Entender también la bondad de esa semilla, Señor.
de entender la naturaleza de esa semilla, de dónde viene esa semilla y para qué fue hecha, Señor del cielo. Es necesario que cada día podamos conocer más y más de ti, Señor. Que cada día, Señor del cielo, tú vayas tratando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes, Señor del cielo, haciendo de nosotros nuevas personas. Yo te pido, Señor del cielo, que renueve nuestros pensamientos, Padre. Que bajes, Señor, a nuestros corazones. Ya nos diste la posibilidad, Señor, de darnos un corazón nuevo, de renovarlo al 100%, Señor. Que así sea, Padre. Y no quedemos patinando ahí, Señor, en perjuicios, en egoísmos, y no podamos conseguir ese precioso regalo que tú nos brindas. Que tu gloria, que tu poder, Santo Espíritu de Dios, haga en nosotros o haga de nosotros personas nuevas. Desafiados, Señor, a la perfección. Desafiados, Señor, a que tú hagas, Padre. Desafiados a que esa siembra, Señor, produzca en nosotros. Que esa producción, Señor, en lo posible sea al 100%. Y no importa si es al 60 o al 30, Señor del cielo. Pero sí es importante entender que esa semilla prosperará en nuestras vidas. Sí es importante entender, Señor, que si le damos lugar a esa semilla va a ser sanidad en nosotros. Y no solamente sanidad del cuerpo, sino sanidad emocional, Señor del cielo, sanidad mental, Señor, y nos va a librar del pasado, Padre. Solamente debemos exponernos nosotros a tu semilla, Señor. Debemos exponernos ante tu Espíritu de Dios al cambio y esperar que en ese cambio, Señor, tu gloria y tu poder, Señor, nos lleve adelante. Bendito es tu nombre, Padre, y bendito eres tú por todo lo que tú nos das y nos regalas, Señor del cielo. Quedamos, Espíritu de Dios, conforme, porque tú estás con nosotros y tú nos llevarás adelante día tras día. Te hemos orado, Señor del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.